Bueno, pues continuamos con este verano de conflictos y de fiesta de la democracia. Bueno, nos hemos enterado de que España le ganó a Alemania en el fútbol, lo cual no es poco para nosotros tan poco proclives a seguir el juego de toma y daca, pero el caso es que la política es toma y daca. Y en este caso en Irán tenemos que ha ganado, bueno, lo que ustedes elijan, el toma o el daca. Ha ganado Pezeshkian, un reformador, o supuesto tal, pero el contexto general es el de una sensación, digamos que inevitable, de que las cosas no van a cambiar. Entonces vamos a ver cómo ha cubierto la propaganda esta elección en Irán, porque es muy significativo y después lo vamos a relacionar con otras cosas, ¿verdad? A ver, lo vamos a relacionar con otras cosas si es que nos deja el programa. Bien, efectivamente, eso es lo que vamos a ver después. Pero empecemos por el principio, empecemos por la propaganda. Es bueno siempre fijarse en qué nos dice la propaganda para poder sacar conclusiones acerca de cómo es enfocado, queramos o no, ¿verdad?, digamos, la percepción popular, que es como ellos de hecho lo llaman. No olvidemos que vivimos en una sociedad de consenso, como decíamos en otros vídeos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad de consenso. Entonces aquí se nos dice que el reformista Masoud Pezeshkian gana las elecciones presidenciales en Irán. El candidato moderado ha logrado un 53% de los votos, etc. El presidente electo de Irán era un político poco conocido al comienzo de la campaña, pero ha ido ganando popularidad con un mensaje de moderación, acercamiento a Occidente y críticas al velo. Fíjense cómo se enfoca ya la propaganda en los clichés habituales acerca de esta República Islámica de Irán, ¿verdad? El velo. Ha logrado aunar el voto de descontento con las políticas de Raisi. Es decir, efectivamente, es verdad que hay descontento en Irán. Todo surgió, después de todo, a raíz de las sanciones que, digamos, que se multiplicaron exponencialmente a lo largo de los años y también ciertas cuestiones de corrupción y problemas internos de Irán, es decir, descontento desde luego que hay, claro que sí, pero aquí se le quiere buscar, digamos, un intríngulis, ¿verdad? Entonces, bajo cuyo mandato se refieren a Raisi, el que tuvo el accidente, ¿verdad? El presidente que tuvo ese fatídico accidente de helicóptero, bajo cuyo mandato aumentó la represión social y política. Fíjense. Sin embargo, en otros ámbitos se le reprochaba a Raisi ser demasiado tibio con Occidente, por decirlo de algún modo. Es algo curioso. En paralelo, su campaña ha alimentado el miedo a Jalili, un ultraconservador con reputación de intransigente. El presidente electo ha prometido promover una política pragmática, aliviar las tensiones en torno a las negociaciones estancadas nucleares de 2015 y mejorar las perspectivas de liberalización social y pluralismo político. Esos clichés occidentales, ¿verdad?, que no significan nada, pero que siempre suenan muy bien, porque estamos muy habituados a escucharlos, ¿verdad? Liberalización social y pluralismo político, insisten. La propaganda sigue y seguimos con estos párrafos seleccionados, ¿verdad?, porque nos parecieron muy significativos. En las elecciones también estaba en juego la participación de los 61 millones de iraníes llamados a las urnas. Ha votado un 49,8% del electorado. Es decir, fíjense que ni siquiera se llega a la mitad del electorado. Es algo también característico de Occidente, solo que, bueno, aquí en Occidente ese porcentaje se consideraría todo un éxito, al menos en ciertos países, ¿verdad? Ese dato supuso el récord de abstención en la historia de la República Islámica, fíjense. Cómo se va como enfocando el descontento popular, ¿verdad? Como si aquí, insistimos, como si aquí no ocurriera 3/4 de lo mismo o incluso peor. Pero bueno, y puso de manifiesto el descontento de una parte de la población con el sistema político establecido por el ayatolá Jomeini, en 1979. El lema electoral de Pezeshkian ha sido "para Irán", que evoca el título del himno de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en custodia policial. En fin, toda la cuestión del velo y la propaganda occidental en torno a esas cuestiones que han sido aireadas en Occidente de forma, bueno, exagerada por decir lo mínimo.
es decir, siempre con ese enfoque, con esa tendencia de tratar de politizar todo lo politizable siempre y cuando sirva a los intereses. En sus mítines, donde hombres y mujeres han compartido espacios, hombres y mujeres, cuando en realidad hemos visto que incluso se presentaron mujeres, bueno, fueron rechazadas en esa preselección previa, pero se presentaron mujeres a la elección presidencial. Hemos visto también a mujeres votando, etcétera, etcétera. Pero aquí se enfoca en que solo parece que ocurre con Peseskian, ¿verdad? Y muchas jóvenes no usaban el velo, y venga con el velo, y seguimos insistiendo con el velo. Es inaceptable que la República Islámica arreste a una joven por el hijab y devuelva su cadáver a su familia, dijo en 2022. Todo gira en torno a eso. El político no es, sin embargo, un opositor y ha manifestado su lealtad a Jamenei. Bueno, durante la campaña ha reconocido una y otra vez el hartazgo de los iraníes y ha culpado a la clase política, pero se ha mostrado fiel al régimen. Es decir, de estas alturas queda bien claro que la cuestión aquí es el régimen. Como legislador desde 2008, es decir, al principio era un desconocido, pero ahora ya aparece como un legislador desde 2008, Peseskian, un azerí. Fíjense que donde tuvo el accidente Raisi fue tras haber visitado Azerbaiyán, ¿verdad? Y en la zona de mayoría de población azerí dentro de Irán, que apoyan los derechos de las minorías étnicas. Es decir, siempre Occidente siempre juega esa baza de las minorías étnicas y de sus movimientos independentistas para tratar de dividir estados demasiado fuertes que presenten problemas al diktat imperial. Ha criticado la represión de la disidencia política y social por parte del clero. El clero, porque es una teocracia, ¿verdad? Siempre con esta propaganda constantemente. Siempre tratando de pintar de negro, digamos, cualquier atisbo de algo que pudiese eventualmente ser considerado legítimo. En una reunión de la Universidad de Teherán el mes pasado, respondiendo a una pregunta sobre los estudiantes encarcelados por cargos relacionados con los disturbios en 2022-23, Peseskian declaró: «Los presos políticos no están dentro de mi ámbito y si quiero hacer algo no tengo autoridad». Fíjense qué buscado está esto. Claro, efectivamente el presidente iraní no tiene autoridad sobre ese asunto, pero el hecho de que se mencione aquí en este artículo y que se traiga a colación esta frase de Peseskian es muy significativo si tenemos en cuenta la situación general. Recordemos que durante todo este tiempo los israelíes han dicho que el problema del mundo es Irán, que hay que destruir Irán porque, entre otras cosas, es un régimen diabólico y bueno, todas estas cuestiones. Y, desde luego, desde el punto de vista occidental, un cambio de régimen en Irán sería visto con los mejores ojos posibles. Entonces, necesitamos hacer este repaso, porque lo del accidente de Raisi fue extraño cuando menos. Entonces, es necesario tener en cuenta, no olvidemos que Irán ocupa uno de los lugares geoestratégicos más importantes del mundo. Es decir, toda esa zona, digamos que Irán es como la puerta a diferentes ámbitos del mundo, diferentes pasos, diferentes culturas, y es un país bien fuerte y bien asentado dentro del juego geopolítico. Así pues, aquí no se puede pasar ningún detalle por alto. Y pasando de un lado al otro, tenemos que también se ha hablado mucho, ¿verdad?, de la cuestión de que de repente Biden, que pasó de ser un tipo de lo más apto, ¿verdad?, que simplemente tenía, pues, bueno, cosillas aquí y allá, pero de repente en la propaganda nos han dicho que ya no sirve como presidente, etcétera, etcétera. Sin embargo, al mismo tiempo, de forma paralela, tenemos una campaña en la que trata de convencer a Estados Unidos, ¿verdad?, al electorado y a todo Occidente de que en realidad está bien. Entonces Biden descarta por completo retirarse salvo que intervenga el Señor Todopoderoso. Es decir, fíjense cómo se hace también aquí una referencia claramente religiosa. El presidente rechaza someterse a pruebas neurológicas independientes y se enroca en que el debate fue solo una mala noche. Al mismo tiempo, por la otra vía, por la vía crítica, se dice que su última gran actuación dijo que, bueno, básicamente venía a decir que era la primera mujer negra presidente o algo así. En fin, están las cosas como están. Entonces, ¿esto dentro de qué contexto entra? Bueno, nos lo explica Larry Johnson, de forma bastante clara, la verdad.
Es decir, ha conseguido dar con un símil que explica muy bien la situación, de fondo, ¿verdad? El trasfondo. Fíjense que Johnson nos habla acerca de ese concepto, gaslighting, ¿verdad? La cuestión de las luces de gas, una cuestión que viene de los años 30, acerca de la cultura popular de allí. Entonces, lo que trata de expresar ese concepto es que se trata de convencer a la gente, en todo el mundo en realidad, no solo en Estados Unidos, pero especialmente en Occidente, claro está, se trata de convencerles de que lo que ven no es lo que ven no es real, lo que sus sentidos y su raciocinio les dicen no es lo correcto. Es decir, la verdad, la realidad es aquello que se nos dice desde fuera y no lo que nuestros propios sentidos, lo que nuestro propio juicio nos declara de forma clara y manifiesta, ¿no?, delante de nuestros ojos. Entonces el concepto es muy bueno, ciertamente, y de ahí toda esta cuestión de tipo de corte conspiranoico, ¿verdad? Es decir, con el mundo tan revuelto, con la cantidad de cosas extrañas que ocurren, con todos estos movimientos, bien sospechosos a nuestro juicio, políticos, concentrados en muy poco tiempo, digamos que circula la conspiración, ¿verdad? Siempre lo mismo, la conspiración y la conspiración. Entonces digamos que si vemos algo de forma clara ante nuestros ojos, debemos rechazarlo como conspiración. Es decir, se está atacando, y de forma bien clara, el juicio, el buen juicio, el racionamiento, el raciocinio, perdón, más elemental, más básico. Eso es lo que nos llama la atención. Y ya para terminar traemos a colación una reflexión que hemos podido ver en YouTube acerca de uno de los conceptos de nuestro tiempo, que nos fue inoculado sin que nos diéramos ni siquiera cuenta. La resiliencia. Entonces este señor dice que él odia la resiliencia, ¿verdad? Odia la resiliencia, pero atención al matiz. Dice contra la mística del aguante. Y esa es la cuestión aquí. Esa es la cuestión que une todos los puntos de lo que hemos visto hoy. Une la última elección presidencial en Irán, ¿verdad? Que une también los asuntos relativos a Biden, a los Estados Unidos, el hipotético cambio a Trump, que en realidad no va a cambiar nada, las recientes elecciones en el Reino Unido, que han cambiado de, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Ciertamente han cambiado de partido, lo que no sabemos es si realmente va a significar algo que realmente pueda llamarse un cambio, ¿verdad? Con el nuevo Premier Starmer. Y veremos en Francia, lo vamos a saber mañana mismo, pero, en fin, ya les adelantamos que no va a haber ningún cambio real, insistimos. Es decir, decir esto, por ejemplo, es conspiranoico, porque si hay un cambio ficticio, es decir, si hay un cambio como, por ejemplo, y es bien significativo, ¿verdad?, todo el asunto acerca de Biden. Es decir, si hay un cambio del tipo del que ven en pantalla, el titular que ven en pantalla, entonces eso no se puede aceptar porque es conspiranoico, desde el punto de vista de aquellos que ahora ya sí abogan porque Biden se vaya. Y si lo mirásemos desde el otro punto de vista, entonces sería conspiranoico este otro punto de vista. Entonces, ¿a qué nos lleva todo? A la resiliencia. Es decir, aquí la idea general, la que se nos está escapando y la que debemos retener y tener muy en cuenta, es que aquí hay un dirigismo muy claro. Hay un dirigismo nítido acerca de una pasividad absoluta de la humanidad, llámenle ciudadanos, llámenle como ustedes quieran, una pasividad absoluta y una filosofía, vamos a llamarle así, como del sacrificio al revés, es decir, de ese aguante. Es decir, la resiliencia es aguantar, resignarse, ¿verdad? Bueno, la política está mal, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que aguantar, hay que ser resiliente. Hay que ser resiliente y salvar el planeta. ¿Y cómo se salva el planeta? Aguantando. ¿Y aguantando qué? Lo hemos visto hoy, amigos. Lo hemos visto hoy. Así que esperamos que esto sirva de reflexión. Piénsenlo. Piénsenlo por un momento. ¿Qué es todo este festival de nuevos términos que desde hace, en realidad, unas pocas décadas, 3 décadas más o menos, se nos ha ido proyectando, como por ejemplo ese término resiliencia, sostenibilidad, todos estos términos nuevos, neologismos, ¿verdad? Parafraseando un poco
el trasfondo de la novela 1984, ¿verdad? Con el Newspeak. Entonces, ¿qué es todo este festival de nuevos términos? Decimos, es, en última instancia, digamos que la estructura, por usar un término marxista, ¿verdad? La estructura que se nos coloca, bajo la cual debemos ser, digamos, sumisos. Es decir, es una sumisión al diablo en vez de una sumisión a Dios, para entendernos. Una sumisión a un dirigismo. Es decir, hay una idea élite, pero cuidado, no se puede decir porque entonces es conspiranoico. Es decir, la élite mala, ya lo han visto aquí, es que es Jameneí. Eso es la élite mala, porque son teocráticos y son cosas así, represión de la disidencia política y social. Aquí no tenemos represión de disidencia política, ni social, ni nada, ¿verdad? Aquí estamos estupendamente. Entonces, no, debemos someternos a ese dirigismo que es estupendo, que no hay represión de nada, que es todo muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Bueno, pues porque hay que ser resiliente. Porque el planeta se va a acabar y hay que ser resilientes y sostenibles y todas estas cosas. En fin, ha quedado claro, eso esperamos, ha quedado claro que aquí lo que tenemos es un festival no democrático, pero sí de consenso. Es consensuar la resiliencia, es consensuar la aceptación. ¿Y la aceptación de qué? Amigos, la aceptación en último término de la necesidad de la guerra. La necesidad de ir a la guerra, una guerra total que transforme al mundo y que lo transforme según esos parámetros. Esa es la historia. Ya saben, hagan like si les ha gustado el vídeo, claro está. Suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual si quieren apoyarnos en en este esfuerzo titánico, ¿verdad? Para tratar de solventar, digamos, los tejemanejes de un sistema monstruoso y aberrante que pretende hacerse pasar por Caperucita, ¿verdad? Es el lobo, pero pretende hacerse pasar por la abuelita del cuento, algo así, pero que en realidad, insistimos, nos conduce a la guerra. Nos conduce al desastre, pero eso sí, resiliente y sostenible. Y bueno, faltó verde, ¿no? Verde y en fin. Lo dejamos ahí. Venga, un saludo para todos y nos vemos en la próxima.